¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestra presentación de 5G Overview. ¿Ya? En este caso, vamos a continuar con lo que es el uso de las bandas de frecuencia. El uso de las bandas de frecuencia, ¿no? En 5G. Un punto interesante es, bueno, ver justamente qué espectro estoy utilizando, ¿no? Esa parte va a ser interesante. Hablamos de que íbamos a utilizar espectro, o sea, de lo que ya se estaba usando para LTE y tal vez otras tecnologías, y también íbamos a tener espectro nuevo a utilizar. El punto del espectro nuevo es importante porque, bueno, obviamente tiene que ser ofertado, ¿no? Por los organismos de cada país, ¿no? En función de lo que se tenga de lo que esté establecido y lo que se pueda tener libre para eso, ¿no? Para ejecutar lo que va a ser o para ofrecer los servicios de lo que va a ser 5G, ¿no? Por parte de los operadores. Esas decisiones son muy importantes porque definen sobre todo el tipo de UI, a los equipos que van a poder ingresar inicialmente, cuáles funcionan inicialmente, qué hardware es el que se va a utilizar y bueno, toda la estrategia, ¿no? Que se va a emplear en la red, ¿no? Este recurso es muy limitado y es bien costoso. Entonces, en ese sentido, hace falta tenerlo muy en cuenta y planificarlo con mucho cuidado, ¿no? Aquí, bueno, en esta tabla vemos básicamente esas frecuencias, ¿no? Donde se utilizaría. Conversamos antes que era, bueno, por encima de los 6 GHz, vamos a poner el color de la pluma un poco más claro. Comentamos, bueno, vamos a tener por debajo de los 6 GHz y por encima de los 6 GHz, ¿no? Entonces, fíjense, por encima de los 6 GHz yo voy a tener mi centimeter wave, ¿no? Y bandas centimétricas, ¿no? Y mi millimeter wave también por encima de los 6 gigas, pero fíjense en qué frecuencias, ¿no? 28, 30 gigas, o sea, la banda milimétrica. Entonces, este, ¿para qué me serviría, digamos, esta implementación? Normalmente la implementación del 5G puede venir en esta banda inicialmente, ¿no? De 3 gigas, 3.5 gigas a 3.7 gigahertz, ¿ya? Eso estaría por debajo de los 6 gigas. Entonces, cuando se habla de por debajo de los 6 gigas, es ese valor. El millimeter wave, ¿ya? Podría venir por el orden de los 28 gigas, ¿no? 30 gigas por acá, ¿ya? 39 también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra banda? Vamos a ver. Obviamente, si yo tengo frecuencias que sean menores, ¿ya? En valor, ahí voy a tener siempre más cobertura, ¿no? Siempre voy a ganar más cobertura, se propaga más, voy a tener menos, va a ser más difícil la atenuación, ¿no? Voy a tener una alta movilidad, alta confiabilidad y va, digamos, a estar limitado en interferencia, ¿no? Pero en el millimeter wave, ya digamos frecuencias superiores, voy a tener una alta capacidad y un throughput masivo, ¿ya? Claro, que tengo una mayor frecuencia, estoy consiguiendo, digamos, voy a poder conseguir mayores velocidades, ya, mayor throughput, ¿ok? Está limitada más que todo por el ruido, ¿ya? Más que todo por el ruido. Entonces, ¿qué tipo? Aquí vemos los tipos de celdas, ¿no? Pues celdas macro, digamos, ya en estos ambientes, ¿ya? Que vemos en las bandas menores a 6 gigas. Puedo tener, digamos, mis small, ¿no? Small cells en la banda centimeter, ¿no? Wave, si se habilitara, ¿no? O en esta banda de frecuencia ya voy teniendo esto y voy a tener ultra small, ¿ok? Celdas ultra pequeñas, ¿ya? Ya en estas frecuencias que son superiores, ¿no? Del millimeter wave. Claro, las puedo hacer, puedo densificar, puedo masificar, ¿ya? También aquí hay otro punto importante, ¿no? El tema del duplexing, ¿no? Que en las bandas más bajas va a ser FDD y en las bandas más altas va a ser. Este tema es importante porque, digamos, lo que es el Massive MIMO, que es el uso de las técnicas, digamos, de multiplexión de espacial, ¿ok? Por el uso de las antenas, el MIMO que significa Multiple Input, Multiple Output, ¿ya? Cuando tienes una gran cantidad de antenas, ya digamos 64, 32, todo eso, ¿no? Digamos, el MIMO se hace mucho más fácil y efectivo, digamos,
a nivel, si utilizas un esquema TDD. Ok, pero para recordarnos qué es TDD y qué es, y qué es FDD, ¿no? Que es FDD y TDD en duplexing mode. Sería así, cuando tienes el FDD, lo tradicional, ¿no? Siempre se ha manejado. A nivel de frecuencia, ¿ya? Tú tienes tu uplink, ¿ya? Estamos hablando aquí en frecuencia, separado del downlink, ¿ya? O sea, yo tengo en uplink la frecuencia que usa el UV para ir hacia el G-Node-B, tengo un ancho de banda, ¿ya? Y está bien definido acá. Y para el downlink, es decir, de la celda al UV, yo tengo mi otro ancho de banda, ¿no? Entonces tengo bien separado y tengo una banda acá, un espaciamiento duplex, ¿no? Que tengo acá, ¿ok? Yo duplico la banda yo duplico la banda, ¿no? Y tengo una separación. Eso es FDD, FDD, ¿ok? Frequency Division Duplex. Y cuando tengo el Time Division Duplex, lo que significa es que yo voy a usar una sola banda de frecuencia, pero aquí ya estoy en el dominio del tiempo, ¿no? Entonces yo en una parte del tiempo voy a transmitir downlink y otra parte del tiempo yo le voy a transmitir uplink. Eso es lo que significa el TDD, ¿ok? Entonces, en TDD, digamos, lo voy a usar en las frecuencias que son, digamos, superiores, ¿ya? Eso tiene mucho sentido, sobre todo por el Massive MIMO. El Massive MIMO necesita esa reciprocidad, ¿ya? En el canal uplink y downlink, es decir, que reciprocidad en cuanto a frecuencia para poder hacer las mediciones que él necesita, ¿ok? De canal para estimar cuál va a ser el mejor camino y todas esas cosas, ¿no? Que se necesitan el Massive MIMO. Y el Massive MIMO, digamos, es necesario para tener justamente ese uso masivo de dispositivos, ¿ya? Usando el mismo recurso en tiempo y frecuencia, pero en diferente camino, ¿no? O en diferente antena como tal. Entonces ahí es donde yo me aprovecho para meter más suscriptores, más usuarios, ¿ya? La forma de hacerlo es mucha más, o sea, el overhead que se genera al yo hacer esto con FDD, digamos, me genera problemas, ¿no? De uso de espectro, de eficiencia. En cambio, cuando estoy en TDD no es así. Entonces, por eso es que en 5G, si bien también va a operar en FDD, lo mejor es que sea en TDD para que puedas utilizar el Massive MIMO, digamos, de la mejor manera, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, eso se refiere con FDD y TDD, ¿ok? Entonces, fíjense también bueno, aquí tengo arriba, se aprecia un poquito, ¿no? Pero digamos, en los diferentes países, cuáles serían las bandas coincidentes, ¿no? Fíjense que la banda acá de 3 gigas a 4 gigas, es decir, esa parte de 3.5, 3.7 gigas se encuentra en muchos países, ¿no? Disponible. Igual que de 24 a 28 gigas, ¿no? Se encuentra en muchos países como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, ya, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, China, Corea, Japón, Australia, ya, por poner ejemplos, ¿no? Fíjense que por lo menos en algunos menores a 1 giga, digamos, son bandas que están libres en algunos países, pero otros no. Entonces, igual, ¿no? De 37 a 40 gigas en algunos países hay, pero en otros no está totalmente liberado. Entonces, son todos temas que se toman en consideración. Este tema del espectro siempre es bien importante, porque depende mucho de la fabricación del IB, ¿ya? En dónde se van a enfocar los esfuerzos, porque es difícil fabricar el IB. El G-Node-B se fabricará, ¿no? La radio se hará, pero a nivel de importancia, ¿no? Siempre el UI tiene que estar ahí de primero, ¿no? Porque es el equipo que vamos a utilizar, ¿no? Los usuarios. Y hace falta saber dónde se puede, digamos, desplegar masivamente, ¿ok? Una red 5G, en qué frecuencias, para poder desarrollar los productos, ¿ok? Entonces, digamos eso a nivel de frecuencias, de bandas de frecuencias. ¿Ok? Veo que las portadoras por lo menos van a ser el ancho de banda, en FDD van a ser 20 MHz, ¿no? Como LTE, pero fíjense que ya cuando avanzamos más hacia frecuencias superiores, centímetro y millimeter wave, ya mis anchos de banda, ¿ya? Son del orden de los 100 MHz, N por 100 MHz, ¿ok? Bien, si se acuerdan que
En LTE el máximo era 20 megas, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en frecuencias inferiores, esos anchos de banda van a incrementarse en N por 20, ¿no? De 20 megahertz. Y en bandas superiores en N por 100 megahertz, ¿ok? Es bastante. Por eso es que consigo las velocidades que se consiguen, por eso se consigue la capacidad que se consigue con el 5G. Ahí ves la diferencia en la parte de radio. Sin embargo, ya la tecnología de acceso igual es OFDMA, ¿ok? Esa es la tecnología de acceso, igual que la que se usa en LTE en downlink, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver un poco la relación del espectro con los casos de uso. En los casos de uso que ya conocemos, ¿ya? Son ENBB, aquí tengo otros casos ya que están mezclados, pero justamente lo que es el ENBB, ¿ok? Se refiere a que a altas velocidades, altas tasas de throughput, ¿ya? Entonces, eso son frecuencias, alta tasa de transmisión de datos, son un throughput alto. Entonces, ¿qué estaría usando? Frecuencias por encima de los 6 GHz y asignaciones de 800 MHz contiguos, ¿ya? Para yo poder obtener esas super velocidades, ¿no? Entonces, fíjense, como que un super data layer, ¿ok? Para poder tener esas altas tasas de datos, ¿ya? Entonces, si yo quiero usar, o sea, si yo quiero tener este caso de uso de ENBB, ¿ok? Unas tasas de datos, pero muy, muy, muy altas, ya puedo usar esas frecuencias por encima de los 6 gigas. Si yo voy a usar los demás casos de uso, ¿ya? El ENBB, el URLLC y el MMTC, ¿ok? Dice Wide Area, pero, o sea, cubre un área amplia, pero no tiene una cobertura muy profunda. ¿Por qué? Porque voy a usar unas frecuencias que van, digamos, de 2 a 6 gigas, ¿no? Más o menos. O sea, con una asignación continua de 100 megahertz, ancho de banda, ¿ya? Y entonces en ese caso voy a tener cobertura y capacidad, una capa de cobertura y capacidad. Entonces ese es el mejor compromiso entre capacidad y cobertura. Por eso es que se dice que, bueno, para yo iniciar mi 5G, ok, voy a empezar con mis 3.5 gigas, ¿ya? En la banda de 3 gigahertz. Ahí voy a tener, digamos, un buen balance y voy a poder desplegar todos mis casos de uso de una excelente manera, ¿no? Entonces ahí tengo eso. Ahora, si yo quiero ya hablar de algo más profundo, ¿eh? O sea, como cobertura indoor 5G, así bien fuerte, y desplegar mis casos de uso igual, utilizar frecuencias menores, ¿no? Menores a 2 gigas, ¿ya? Entonces puedo tener menores a 2 gigas, 20 megahertz, pareados o no pareados. Y eso quiere decir que bueno, tal vez puedo usar TDD o no usar TDD, ¿no? No tengo la misma cantidad de uplink que downlink, ¿ya? Voy a tener, digamos, una cobertura indoor, ¿sí? ¿Ya? Y cobertura de área amplia. Esto es básicamente cobertura. Pero, ¿qué voy a necesitar utilizar? Si son frecuencias menores a los 2 gigas, son las frecuencias que estoy usando actualmente, ¿no? Para 3G, para el LTE, ¿okay? O para GSM, ¿ya? O sea, ahí tendría que pensar, bueno, voy a sacar alguna de esas, ¿no? Y voy a empezar a usar allí. Puede ser que sea difícil encontrar equipos que funcionen en esas frecuencias, bueno, habría que verlo, ¿no? Pero básicamente ese es el uso de las frecuencias, ¿ya? Y relacionado con los casos de uso. Acá vemos un poco más en detalle, ¿ya? Justo cómo son esas asignaciones de frecuencia, ¿ya? Fíjense que tengo acá justamente las bandas y voy a reconocer dos partes importantes, ¿no? Va a tener lo que es FR1 y FR2. Esa nomenclatura la van a encontrar mucho. Entonces, ¿qué es FR1? Fíjense las bandas de frecuencia, ¿ok? Tengo 1900, 1800, ya por debajo de 2 GB tengo 880 MHz, ya 2500, ¿ok? Aquí tengo los 3 GB, ¿no? 3 gigas, 4 gigas, hasta 5, ¿no? Hasta 6 gigas. Entonces, eso es FR1, todas las frecuencias que van menores a 6 gigas. Y el FR2, fíjense las frecuencias que tengo, 26.000 megahertz, ¿no? O sea, 26.5 gigas, 37 gigas, ¿ya? La banda superior que vimos,
Eso es FR2. ¿Okay? O sea, todas las frecuencias que van ya por encima ya de esos valores, de los 6 gigas, ahí yo me voy a referir a eso como FR2. Y fíjense que están definidas, ¿no? Tengo también el número del band, del operating band, N1, N2, N5, N7, ¿ya? Una de las bandas, por lo menos, que va a estar más en uso es esta, N78. Si se fijan, N78, cuando vean un UI o un dispositivo, no, mi dispositivo es, digamos, es compatible N78, funciona en esa banda. Ok, eso es lo que significa, es que funciona aquí, en esta banda. En uplink, piensen que es TDD. Ok, eso es necesario. Ok, eso es necesario que funcione allí para tener el mayor beneficio del Massive MIMO. Fíjense que ya para las bandas que son inferiores, fíjense que ese es DD. Bueno, con algunos casos acá también, ¿no? Que están contaditos, ¿ya? Pero para estas frecuencias, ¿ya? 2500, o sea, menores a 2 gigas, uso es FDD, entonces ahí, ok, cumplo con los casos de uso y todo, pero el uso del Massive MIMO no me va a ayudar mucho, ¿ya? Entonces hay que ver esas frecuencias como para que queden. Es mejor dejarlas con el T, tal vez, sí, mejor desarrollar el principio del 5G en esta banda, en el 78, ¿no? Iniciando acá y después subir a otras bandas ya que tengan una frecuencia mucho más elevada, FR2, para tener en el millimeter wave, para tener, digamos, un buen throughput, ¿no? Que es lo que se requiere. ¿Ya? Y seguir usando TDD, fíjense que todo esto es TDD, ¿ok? Porque tienes que usar el Massive MIMO, que es nativo del 5G, ¿ok? Entonces, bueno, aquí vemos las frecuencias, ¿no? Que se usan en cada uno de los modos o de las modalidades FR1 y FR2. Aquí vemos también los anchos de banda, ¿no? Que son permitidos. En FR1, ¿ya? Puedo tener 5 megas, 10 megas, 15, 20, ¿no? ¿Se acuerdan? Como en el TI, pero en el TI había 3 y 1.4. Esos ya no se aceptan, ¿no? En el 5G, sino que comenzamos de 5 MHz, ¿ya? Y vamos subiendo y podemos llegar hasta 100 MHz. Es decir, 100 MHz de ancho de banda en la portadora, ¿ok? Entonces, claro, oye, tú dices, bueno, 100 MHz eran 5 portadoras de 20 mega en carrier aggregation, ¿sí? Digamos, yo en 5G lo puedo tener de una sola, ¿no? De una sola vez, una sola banda de 100 megas. Y si voy a FR2, tengo mis anchos de banda de 50, 100, 200 y hasta 400. ¿Ya? Aquí tengo otro dato interesante que es este factor, ¿no? Este valor, que es el ancho de banda de cada portadora, ¿no? Así como lo pensamos en LTE, ¿ya? El mínimo era 15, ¿no? 15 kilohertz. Entonces, en 5G puede variar, ¿no? Es 15, 30, 60, ¿no? Y aquí lo vemos en el FR2. ¿Ya? Siempre eso pasa con las tecnologías, siempre normalmente toman algo que es fijo y lo hacen dinámico, ¿no? Entonces con eso se dinamiza y se genera, digamos, las mejoras, ¿no? Entonces, bueno, interesante ver esta parte de las bandas de frecuencia a utilizar. Estas son las bandas de frecuencia, digamos, 3GPP, ¿no? Lo que está, digamos, ya determinado para utilizar y los UI saben, ¿no? Cuáles son digamos, están ya programados o diseñados en función de estas bandas, ¿no? Operativas. Entonces, lo que hay que buscar simplemente es, ok, mi UI en qué banda opera, ¿ya? Y mi G-Node B, ok, ya hablamos, ¿no? De G-Node B. Mi G-Node B en qué banda también va a estar operando, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de los despliegues. ¿Cómo es el despliegue, no? O sea, ¿cuáles son las opciones de despliegue que se tienen? Fíjense que justo de eso estábamos hablando, ¿no? Lo que son las bandas inferiores, la banda de sub 6, ¿no? Se refiere a menores a 6 gigas, eso va a ser FDD, ¿ok? Ya hablamos de lo que era FDD. Y claro, voy a tener más cobertura indoor y todo, pero voy a tener limitantes, ¿ya? En cuanto a la velocidad. Cuando yo voy subiendo en frecuencia y en las bandas, ¿okay? Uso la banda media de sub 6 GHz, ya, por ejemplo, como decirlo, eso, la banda de donde llegas a los 3 gigas, ¿no? 3.5, 3.7 gigas.
ahí vas a tener mayor throughput y usar el modo TDD. Y cuando ya te vas al millimeter wave, ¿ya? Tienes ya alta capacidad y throughput, ¿ya? Y mucho ancho de banda, ¿ok? Entonces, se aplica a cada situación dependiendo, ¿no?, de lo que se vaya a utilizar. Como les dije, normalmente los operadores están tratando de salir en la banda de 3 GB, 3.5, 3.7 GB, porque en el N78, ¿no? Porque, digamos, es la que se acomoda bastante, ¿no?, a todos los casos de uso. Y puedes seguir usando tu Massive MIMO porque tienes, digamos, esa opción la puedes usar en TD, ¿ok? También vas a tener estas dos opciones, ¿no? Standalone y non-standalone, ¿ok? Ya vamos a hablar un poco más de, justo de esa parte, ¿no? De lo que es el standalone y el non-standalone. ¿Ya? Se refiere básicamente al tema del core, ¿no? Si voy a usar un core 4G o si va a ser un core 5G que tiene otras especificaciones, o bueno dicho, tiene otras, son otros elementos, es otra cosa, ¿ya? No es el mismo EPC como tal, ¿ya? Entonces, vamos a ver justo ese punto. Entonces, prerequisitos, ¿no? Prerequisito inicial para el lanzamiento, ¿ok? Ese non-standalone, ¿ya? Digamos, se refiere justo a esto. Hay varias opciones, ¿no?, dentro de lo que es el non-standalone, pero lo que van a encontrar comúnmente va a ser esto, la opción 3, ¿no? Opción 3, 3X, eso es lo que van a encontrar. Entonces, el 5G se puede, digamos, desplegar con diferentes opciones, ¿no? Entonces, puede ser standalone. Esta opción consiste en, o sea, el radio de una generación, ¿ya? Una sola tecnología de acceso, ¿ok? A esto se refiere, ¿ya? Este es el standalone. Quiere decir que yo tengo mi G-Node-B acá, o sea, esto es 5G, el NR. Recuerda, NR siempre es el New Radio de 5G. Tengo una sola tecnología, ahí se conectan mis UI de 5G y estoy conectado a mi Core 5G. Y mi Core, en mi EPC, con mi LTE, ya está conectado por otro lado. Y entre los Core tienen su conexión, ya tienen su intercambio acá de información, ¿no? En User Plane y Control Plane. Ahora, eso está muy bonito, pero ¿cómo es en realidad el despliegue? Entonces, los despliegues, digamos, tempranos van a adoptar más bien una opción, o sea, van a adoptar lo que es el non-standalone, ¿ya? Y precisamente en opción 3, ¿ya? Este es standalone, este que vemos acá está standalone, pero opción 2. Entonces, esas dos opciones ya para el release 15 ya estaban, ¿ya? En non-standalone, esa opción. ¿Ok? Entonces, por eso se comenzaron a hacer despliegues ya en ese release. Entonces, fíjense cómo es el non-standalone. Bueno, yo tengo mi radio, ¿ok? O mi G-Node-B, tengo que va a funcionar como un slave y tengo mi primary, ¿no? O mi master. Y Node-B, que va a ser LTE, y él sí tiene la conexión con el EPC, ¿ya? Aunque el radio 5G, el G-Node-B también va a tener su conexión con el EPC, aquí tiene que haber unos upgrades, ¿no?, para poder manejar las velocidades que va a manejar este señor, ¿ya? De acá. Y fíjense que voy a tener que mi UI recibe señal del NR y del LTE. Se voy a tener dual connectivity, conectividad dual connectivity en non-standalone. Non-standalone, ¿por qué? Porque no tengo un core 5G, ¿no? Entonces no funcionó como tal por sí mismo con un core, el G-Node-B, sino que tiene que conectarse acá. Y utiliza la interfaz X2 para tener, digamos, esa comunicación acá, ¿no? En Control y User Plane, ¿ya? Entonces, fíjense, esas son las opciones de despliegue. Por eso es que se ve que se hacen, bueno, la idea es hacer algunos upgrades a nivel del EPC para que me pueda funcionar el G-Node-B y hago mi despliegue, ¿ya? De 5G. Entonces, por eso algunos operadores dicen, bueno, ya tengo 5G, aquí está. Miren, cuando lo ves a nivel de radio, sí, mira, aquí está, veo 5G. Claro, porque eso es lo que está irradiando en dual connectivity, ¿ya? Pero no necesariamente todos van a tener un Core 5G. Y el Core 5G es vital para desplegar todo, o sea, el resto de casos de uso. El caso de uso que podrías desplegar acá, sobre todo, sería el IMBB,
Claro, podrías alcanzar mayores velocidades porque tienes una interfaz de radio nueva, ¿ya? Y podrías adaptar el EPC para que, digamos, pueda manejar esas velocidades. Pero, ¿y el resto de casos de uso? ¿Dónde los dejo? ¿Ya? Para eso me hace falta el Core 5G, ¿ya? Porque eso no va a funcionar así solo, ¿ok? Necesita de los otros temas que conversamos de el software, ¿ya? Y otros features para poderse manejar y ahí poder dar los casos de capacidad también, ¿ok? Y todo lo que es el manejo de los privilegios, lo que va a necesitar, sobre todo el network slicing, ya que vamos a estar hablando de eso luego. Es bien importante. O sea, para eso necesito desplegar mi Core 5G. Entonces, ¿cómo son los despliegues tempranos del 5G en non-standalone? Son así. Entonces, non-standalone es lo que les comenté, ¿no? El radio acceso, ¿no? Se tiene el radio acceso y está compuesto por los eNode bits, ¿ok? Ese va a ser el master, y el gNode B, que va a ser como un secondary node, un nodo secundario. Entonces, esa red de acceso está conectada al EPC, es decir, al Evolved Packet Core de LTE tradicional, ¿ok? Entonces, el NSA opción 3, ¿ok? Digamos, se apalanca, ¿no? En la existencia del deployment de 4G, y la idea es llevar, digamos, salir rápidamente al mercado, ¿ya? Con la menor cantidad de modificaciones en la red 4G, por eso los operadores lo adaptan, ¿no? Si quieren, no, ya tengo mi red 5G, se salieron con ese tipo de despliegue, ya tienen el New Radio, sí, tienen mayores velocidades, pero no están todos los casos de uso contemplados, ¿ok? Entonces, esta opción soporta dispositivos 4G legados. O sea, ¿qué es lo bueno de esa opción? Que en el ecosistema que tienes de UIs, que tal vez no tienen todos los UIs 5G con esas capacidades, soporta, ¿no? En el NSA opción 3 soporta esos dispositivos legados, y también los 5G que solo necesiten soporte del New Radio, de los protocolos del New Radio, ¿ok? Entonces, claro, ahí se hace rápidamente, ¿ya? El despliegue, y ya tienes 5G y tienes mayores velocidades, pero ojo, que todos los casos de uso no se van a, todas las funcionalidades no se van, del 5G no se van a estar cumpliendo, tal cual como lo hablamos. Entonces, la opción NSA, opción 3, o mejor dicho, el non-standalone opción 3, no introduce el 5G-C, o sea, el 5G Core. Entonces, no está optimizado para los nuevos casos de uso más allá del mobile broadband. Es decir, solamente el eMBB es el caso que yo voy a poder atender ahí más que todo, ¿ya? O sea, objetivamente, ese es el caso que voy a poder atender. Entonces, dependiendo de cómo son, digamos, desarrollados los dispositivos 5G, el EPC puede necesitar, digamos, tener, digamos, upgrades, ¿no? Básicamente, ¿ok? Esa sería la idea. Entonces, se va a necesitar, digamos, esos ajustes, ¿no? En el EPC como tal. Se pudiera necesitar tener, ¿no? Mucho más tiempo tu EPC antes de poder salir de esa condición, ¿no? Ahora también tengo la opción 2, ¿no? Que es el standalone. Ahí sí. Entonces, en el standalone, opción 2, el radio acceso consiste de gNode bits, ¿ya? Que se conectan a un Core 5G. Y ese Core 5G hace interworking con el EPC, ¿ya? Entonces ahí, ok, está bueno. Entonces, la opción standalone no tiene impacto en la parte de radio LTE, ¿no? Y soporta todos los casos de uso, ¿no? Habilitando, porque habilita el network slicing. Ya vamos a hablar de eso. A través de los servicios nativos en cloud, o sea, en la nube, que tiene el Core 5G. Eso es lo importante, ¿ya? Eso es lo importante. Pero, digamos, eso es complicado porque, digamos, es demora, ¿ya? Demora en salir al mercado, y es mucho más rápido la opción el no standalone opción 3, ¿ya? Entonces,
los dispositivos necesitarían soporte también para el New Radio y los protocolos de Core. Entonces eso tomaría mucho más tiempo para desarrollar. Normalmente por eso es que no es una opción que toman, ¿no? Claro, ahí depende del ecosistema. Digamos, si estás en Corea, por ejemplo en Corea del Sur, ¿ya? Donde tienes, digamos, el nivel de tecnología o, digamos, que se usa el ecosistema, ¿no?, de móviles, seguramente que tienes muchos móviles que van a ser 5G, ¿no?, y van a estar bastante actualizados, ¿no?, en esa parte. Entonces, puede ser más factible en algunas regiones, pero por lo menos si nos vamos acá a Latinoamérica, tal vez no sería la opción, ¿ya? Aparte que estás usando todas las otras tecnologías, ¿no? 2G, 3G, que todavía en algunos casos no han salido, no han salido no, o sea, no están dadas de baja el 100%. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, que tienes un parque, o sea, un ecosistema de UIs que todavía tal vez no es tan completo. Entonces, inclusive puede ser que no sea atractivo salir con el standalone todavía, ¿no? Sino como para ver también los temas de zonas de alta experiencia y eso es lo que se maneja, ¿ok? Entonces se coloca un non-standalone, ¿ya? Donde puedes tener tu caso de uso de ENVD bien cubierto y ahí lo haces, ¿no? Entonces, en el standalone, ¿no?, el sistema 5G va a necesitar interactuar con el IPS para asegurar el servicio y la continuidad de la cobertura. Entonces, el interworking entre el EPC y el Core 5G en 6 es necesario, ¿no? Esa es en la opción 2, ¿ya? Ok, entonces, para mencionarlo un poco, ¿no?, en el Core 5G, sería bueno diferenciarlo, ¿no? Porque en LTE sabemos los elementos que tenemos, ¿no? En LTE tenemos nuestro MMI, ¿ya? Tenemos dentro del EPC, el MMI, básicamente, el S-Gateway, ¿ok? El S-Gateway y el P-Gateway, ¿no? Básicamente, como elementos básicos, ¿ya? En el Core 5G ya cambia un poco. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener, digamos, en el radio de acceso, digamos, no va a cambiar mucho, ¿ya? En el radio de acceso, bueno, tengo aquí mi UI, que es el dispositivo como tal, el terminal, como lo quieran llamar. Voy a tener mi parte de radio de acceso, RAN, ¿ok? ¿Qué va a consistir? ¿Qué voy a tener dentro del RAN? Los G-Node bits, ¿ok? Los G-Node bits. Y ahí voy a tener, obviamente, interfaz XN, ¿no? Aquí voy a tener en el RAM esta interfaz, no, fíjense, N2, ¿ya? Y voy a estar conectado al Core 5G, ¿ok? Entonces, vamos a ver un poquito más en detalle este Core 5G, ¿ya? Fíjense las cajas que tengo aquí dentro, ¿no? Vamos a ver, digamos, las más, como las más notables, ¿no? Tengo, bueno, o una por una, vamos. El AF, que va a ser como un Application Function. AMF, que es Access and Mobility Management Function. Aquí lo tengo. Fíjense que está conectado directamente aquí al RAN, ¿no? Entonces, ya aquí le vemos como un elemento ya común. Ya vamos a ver la comparación con lo que eran los elementos de 4G. Tengo el AUSF, okay, Authentication Server Function, la función de autenticación. NEF, Network Exposure Function, ¿ok? Tengo el NRF, Network Repository Function. Tengo el NSSF, Network Slice Selection Function. Lo tengo aquí. Esta función es muy importante. Tiene que rever, obviamente, con el Network Slicing, ¿ok? Network Slicing, lo vean así rapidito, digamos, es como que para yo seleccionar o tener el servicio que yo quiero, ya en la red 5G que tiene muchas capacidades, yo puedo contratar o tener una rebanada, un slice de red con las características que yo quiero. Y ahí me aseguran una calidad de servicio, me dan todo o sea, se me asegura, ¿no?, el tipo de calidad que yo voy a tener en ese espacio de red y me asegura los recursos, ¿ya? Por software, ¿ok? Entonces es muy importante. Tengo el PCF, que es el Policy Control Function, ya esa función que la tenemos clara desde mucho antes, ¿no?, del 3G inclusive. SMF, que es Session Management Function, ¿ya? El UDM,
Unified Data Management, ¿ya? Y el UPF, que sería como un user, ¿ya? Entonces, fíjense, tengo todas estas cajas, ¿no? Tengo todas estas cajas allí en mi sistema, de acuerdo al 3GPP, ¿ya? Eso es lo que dice el 3GPP, de el Core 5G, ¿ya? Y unido al RAM, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver, fíjense, vamos a ver esas comparaciones. Comparación del Core 4G con el 5, ¿no? Entonces, si yo tengo, fíjense, la función del AMF, ¿quién es en el 4G? El MMI, ¿ya? Esa función de movilidad. Sin embargo, el SMF, ¿ya? También cumple esas funciones, ¿no? Como el MMI. El UPF, ¿ya? Tiene las funciones como si fuese el S Gateway, ¿ya? Y el P Gateway también tiene funciones como las mejor dicho, el SMF y el UPF tienen las funciones del P Gateway, ¿ya? En cuanto al HCS, tengo esas funciones acá, el AUSF, ¿ok? Por el tema de autenticación, y el UDM, ¿ya? Correspondería a lo que es HCS. El PCF es, bueno, una función ya conocíamos bastante bien, ¿no? El PCF sería como el PCRF y el AF sería la misma función, ¿no? Entonces, pero ¿cuáles funciones son nuevas? O sea, ¿cuáles elementos, mejor dicho, no elementos, porque ya no vamos a tener como elementos de red como tal, sino voy a tener mis Virtual Network Functions, ¿no? mis funciones de red virtualizadas, ¿no? ¿Cuáles son nuevas realmente? ¿Okay? ¿Cuáles nos podemos enfocar? El NEF, el NRF y el NSSF, ¿ok? Entonces, el NEF viene por lo que es Network Exposure Function, ¿ok? Entonces, ¿qué soporta? Capacidad para eventos, ¿ya? Y asegurar el provisionamiento de información para aplicaciones externas, ¿ya? Externas a la red 3GPP, ¿ok? O sea, él va a trasladar esas funciones, ¿ya? A aplicaciones externas a la red 3GPP, ¿ok? También tengo mi NRF, que va a ser mi NF Repository Function, ¿ok? Soporta lo que es el servicio de la función de descubrimiento, ¿ok? Mantener el profile NF y las instancias de NF como tal, ¿no? Básicamente. Y tengo mi NSSF, ¿ok? Que va a ser esa función tan importante que les dije antes. Soporta la selección de las instancias de network slicing que van a servir al, ¿ok? Determinando, digamos, cuáles son los niveles de servicio, ¿verdad? Y el AMF set que se va a utilizar para servir al UI, ¿ok? Pero básicamente es eso, ¿no? La función del network slicing, ¿ya? Todo eso va acá en esta función de NSS. Entonces es importante, muy importante esa función, ¿ok? Bueno, ahorita les podemos comentar un poquito, hasta justo, acerca del network slicing, ¿no? Para conocerlo un poco más. Entonces, digamos, la idea es que yo voy a tener los casos de uso que van a ser heterogéneos, ¿no? O sea, que van a ser mezclados, básicamente, ¿ok? Yo voy a tener, digamos, tipos de móviles, tablets, smartphones, voy a tener dispositivos de emisión crítica, ¿ya? Para yo ver temas, por ejemplo, de sensores y demás, ¿no? Que van a ser utilizados en temas de emergencia. Y voy a tener dispositivos también que va a ser IoT, ¿ok? Entonces, cada uno de esos dispositivos, ¿ya? Puede necesitar un cierto tipo de caso de uso en algún momento, ¿ya? Entonces yo voy a tener mi división como en slices de red, ¿ok? O rebanadas de red, ¿ok? Cada una va a tener un servicio, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Yo necesito orquestar ese servicio, ¿ok? Y necesito un orquestador de red para yo disponer de las capacidades, ¿ok? De la capacidad y los recursos que se necesitan, ¿ok? Necesito a nivel de infraestructura, plataforma y aplicaciones. Entonces, ¿todo esto qué es? Software. Eso es software. Entonces, justamente la idea es orquestar el servicio
y yo a la final dar el resultado de lo que yo quiero, ¿no? Que es, por ejemplo, si yo estoy usando por ejemplo tablets y smartphones, ok, yo tengo mi slice de red, voy a pasar por todo un proceso, ¿no? De orquestación de los servicios, orquestado de los recursos de redes, aplicaciones, plataformas, y voy a tener mi servicio de repente es medio, ¿no? Media, como llaman ahí, ¿no? De repente lo que quiero es datos a alta velocidad, ¿ok? También pudiera querer que fuese para el sector, digamos, automotor. ¿Sabes qué? Yo tengo un manejo autónomo. Yo necesito un network slicing, o sea, necesito que me manejes, o sea, necesito manejar estos niveles de calidad de servicio, necesito manejar esta latencia, ¿ya? Para manejar eso. Entonces, eso se maneja de esta manera, ¿no? De repente, ¿no? Uso la red o los recursos de una manera diferente. Si es para el tema salud, también, ¿ya? Con sensores de monitoreo, todo eso, ¿no? Requiere una alta confiabilidad, ¿ya? O sea, necesito mezclar ese caso, ¿no? El Ultra Reliable Low Latency Communication, ¿ya? Entonces, todo ese tema va a ser que, todo eso va a ser que automatizado y se tiene que, digamos, tiene que tener self-optimization, o sea, auto-optimización y full optimización, auto-optimización y full automatización. Ya, eso es lo que está mencionando allí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un alto nivel de desarrollo de software, ya, para estas aplicaciones, ya, que ya no son como solamente la caja, ¿no? Entonces, fíjense, lo que voy a tener son múltiples e independientes subredes virtuales dedicadas, ¿ya? O sea, instancias de red, ¿no? Básicamente, va a tener diferentes instancias de red y tienen que ser creadas en la misma infraestructura para correr servicios completamente diferentes, con requerimientos diferentes de latencia, disponibilidad, throughput y movilidad. Entonces, cómo se logra eso? Con el network slicing, ¿ya? Entonces, esa función es, bueno, la van a encontrar mucho, que es muy importante en el tema del 5G. ¿Y cómo la vas a tener? Con un Core 5G, un 5G Core. Ahí es que vas a tener claro, y con features, ¿no? Además, un montón de cosas, pero básicamente necesitas eso para poder desarrollar esos casos de uso y hacer realmente lo que está diciendo el 5G, que es lo que dice. Yo voy a operar en función de casos de uso, ¿ya? Casos de uso, ¿ok? Y eso va a ser el diferenciador, que no es solo la interfaz radio, no es solo altas velocidades, sino el proporcionar servicios de la manera adecuada, ¿no? Y según los requerimientos, ¿no? De los usuarios. Y bueno, llegamos hasta aquí en esta parte y seguiremos con una nueva entrega del curso de 5G Overview, ¿eh? En un próximo video.